Hoy nos adentraremos en algunos de los secretos más oscuros y perturbadores de la historia, desde el experimento más malvado del mundo hasta la creación más aterradora de los nazis. Prepárate para conocer las sombras detrás de la ciencia y cómo éstas impactan a día de hoy. Volksempfänger, el receptor del pueblo. Junto con la televisión del pueblo, otro invento destinado a difundir la propaganda nazi fue el Volksempfänger, o el receptor del pueblo. Esta serie de receptores de radio asequibles fue desarrollada por el ingeniero nazi Otto Grising, a instancias de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda. El objetivo era garantizar que todos los hogares de Alemania pudieran acceder a las emisiones de radio, lo que permitió al régimen nazi difundir sus mensajes de odio y guerra de manera más eficaz. El primer modelo de esta radio se presentó el 18 de agosto de 1933 y se vendió por 76 Reichsmark, aproximadamente el equivalente a 2 semanas de salario promedio en ese momento. El receptor del pueblo también jugó un papel crucial en mantener el control del régimen nazi sobre el panorama informativo. La amplia disponibilidad del Volksempfänger permitió al régimen crear una narrativa unificada, marginando las voces disidentes y fomentando un sentido de fervor nacionalista. Operación Bata Blanca. Probó agentes biológicos en voluntarios que no lo sabían. La Operación Bata Blanca comenzó en 1954, durante los primeros años de la Guerra Fría. La gran preocupación en ese momento era que Rusia pudiera estar a la vanguardia en el desarrollo de armas biológicas. Estados Unidos luchaba por mantenerse al día y estaba haciendo pruebas con ratas y monos, pero las reacciones de los animales no siempre coincidían con las de los humanos, por lo que el ejército estadounidense recurrió a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en busca de ayuda. Los miembros de la Iglesia, conocidos por sus estrictas prácticas sanitarias, que incluían no fumar ni beber y una firme creencia en el mandamiento de no matar, eran objetores de conciencia que optaban por no luchar en las guerras. En lugar de eso, se ofrecieron como voluntarios para participar en experimentos. Richard Steenbachen dedicó casi 24 años de su vida como capellán del ejército antes de asumir el papel de director de los ministerios de capellanía de la Iglesia en todo el mundo. Explica que la Iglesia dio su bendición al plan porque era una situación en la que todos salían ganando. Permitía a los miembros honrar su sábado los sábados y al mismo tiempo beneficiar la misión más amplia de la Iglesia. Una parte clave de los experimentos de Bata Blanca era una enorme esfera de acero de 40 pies de alto conocida como la bola 8. Así es como funcionaba. Los científicos llenaban la bola 8 con virus o bacterias peligrosos en forma de aerosol. Los voluntarios que llevaban máscaras de gas luego respiraban el aire contaminado a través de conexiones a la bola 8. Lo que les sucedía después aún no está claro. La operación White Coat llegó a su fin en 1973, cuando se suspendió el reclutamiento en Estados Unidos, lo que significó que ya no había objetores de conciencia para reclutar. El padre de la investigación del sueño. En la década de 1930, Nathaniel Kleitman, junto con su alumno Bruce Richardson, decidieron profundizar en el territorio inexplorado de los ritmos circadianos, pasando un periodo prolongado en el completo aislamiento de la gigantesca cueva de Kentucky. ¿Su meta? Determinar si el cuerpo humano tiene un ciclo intrínseco de sueño y vigilia independiente de señales externas como la luz solar. Esta pregunta fue fundamental en el ámbito de la investigación del sueño. Para explorarla, Kleitman y Richardson vivieron en la cueva durante un mes, aislada de cualquier luz natural y de indicadores horarios externos. Adoptaron un día de 28 horas, una desviación del ciclo regular de 24 horas, para ver cómo reaccionarían sus cuerpos y sus patrones de sueño. Esta configuración no fue poca cosa. Imagínese ajustar todo su horario de sueño y su rutina diaria a un ritmo que no se alinee con el ciclo natural de día y noche. Kleitman y Richardson alternaron entre 9 horas de sueño y 19 horas de vigilia, mientras registraban meticulosamente sus observaciones sobre los cambios en los patrones de sueño, la temperatura corporal y el estado de alerta general. Lo que encontraron fue fascinante y un poco inesperado.
Adaptarse a este ciclo de 28 horas resultó un desafío, lo que sugiere que el cuerpo humano está naturalmente sintonizado con el ritmo de 24 horas de rotación de la Tierra. Esta idea fue innovadora. Proporcionó evidencia concreta de un reloj biológico interno o un ritmo circadiano que influye en nuestros patrones de sueño diario y procesos fisiológicos. Visión nocturna. En el pasado, los soldados se enfrentaban a la tarea casi imposible de navegar por territorios enemigos y participar en combates bajo el COVID de la oscuridad. Para dar a sus fuerzas una ventaja en las operaciones nocturnas, los científicos alemanes trabajaron en el desarrollo de la tecnología de visión nocturna. En 1939, sus esfuerzos dieron sus frutos con la creación del Sergé 1229 Vampire, un dispositivo de visión nocturna que pesaba aproximadamente 1000 libras. Este equipo se equipaba con orejetas en las fábricas de producción de armas, y los soldados que usaban estas armas de visión nocturna eran apodados los cazadores nocturnos. Desempeñaron un papel crucial en varias campañas militares alemanas. El Vampire incluía una mira, un foco infrarrojo, una batería en una caja de madera para la luz y otra batería dentro de un contenedor de máscara de gas para alimentar el convertidor de imágenes. Este innovador reflector usaba una fuente de luz de tungsteno convencional que brillaba a través de un filtro que solo dejaba pasar la luz infrarroja. A diferencia de la termografía moderna, este dispositivo operaba en el espectro superior de luz infrarroja y no era sensible al calor corporal. La tecnología de visión nocturna se utilizó ampliamente durante la guerra, e incluso algunos tanques nazis estaban equipados con ella. Sin embargo, la guerra terminó poco después de que los soldados alemanes comenzaran a usar esta tecnología. Desde entonces, los dispositivos de visión nocturna han experimentado avances significativos, mejorando su eficacia y sus aplicaciones tanto en operaciones militares como en diversos campos civiles. Estudio de avena radiactiva de Fernald. Se les dio avena radiactiva a los niños. La Escuela Estatal Fernald, conocida originalmente como la Escuela de Massachusetts para Débiles Mentales, albergaba no solo a niños con discapacidad mental, sino también a aquellos abandonados por sus padres. La vida en la escuela era dura y a menudo cruel. A los chicos se les negaba la comida, se les obligaba a realizar trabajos forzados y se les sometía a abusos. Pero la historia se vuelve aún más oscura. Entre finales de los años 1940 y principios de los años 1950, Robert Harris, profesor de nutrición en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, llevó a cabo 3 experimentos con 74 chicos de Fernald, de entre 10 y 17 años. Quaker había estado en una feroz competencia con la crema de trigo, un cereal a base de harina, desde principios del siglo XX. Ambas empresas también tuvieron que hacer frente a la creciente popularidad de los cereales secos azucarados, promocionados intensamente a través de la publicidad. En estos experimentos, los chicos comieron avena recubierta de trazadores de hierro radiactivo, bebieron leche con trazadores de calcio radiactivo y recibieron inyecciones de calcio radiactivo. Los átomos radiactivos ayudaron a los científicos a medir cómo el cuerpo absorbía estos nutrientes. Los resultados fueron prometedores para Quaker. La avena no inhibía la absorción de hierro y calcio más de lo que lo hacía la harina de avena. El tercer experimento demostró que el calcio del torrente sanguíneo iba directamente a los huesos, lo que fue crucial para estudios posteriores sobre la osteoporosis. Los chicos ignoraron la verdadera naturaleza de su cereal contaminado durante 40 años. La verdad salió a la luz en 1993, cuando la secretaria de Energía Hazel O'Leary desclasificó documentos de la Comisión de Energía Atómica. Esta revelación se debió en parte a los informes de investigación de Eileen Wellsum sobre otros experimentos de radiación del gobierno de Estados Unidos y las crecientes preocupaciones sobre la industria de las armas nucleares. A continuación, apareció un informe en el Boston Globe que animaba a las víctimas a hablar. Uno de estos chicos, Fred Boyce, había sido abandonado por su familia y se unió con entusiasmo al Club de Ciencias de Fresno, con la esperanza de que los científicos se dieran cuenta del maltrato y pusieran fin a él. En ese momento no sabíamos nada, recordó Boyce sobre los experimentos.
simplemente pensábamos que éramos especiales. Descubrir la verdad sobre el club se sintió como una profunda traición. Cuando el caso finalmente llegó a la sala del tribunal, 30 exalumnos de Fernald presentaron una demanda contra el MIT y Quaker Oats. En 1995, la situación había ganado tanta atención que el presidente Clinton se disculpó personalmente con los estudiantes de Fernald. La disculpa se debía a que la Comisión de Energía Atómica había financiado indirectamente el estudio a través de un contrato con el Centro de Radiactividad del MIT. El científico que le atravesó el corazón con una aguja. A finales de la década de 1920, la cardiología estaba en su infancia y el examen directo de un corazón vivo se consideraba imposible. Sin embargo, Werner Frossmann sabía que los humanos podían lograrlo. Teorizó que se podría insertar un catéter directamente en el corazón con fines de diagnóstico. Para demostrarlo, llevó a cabo un experimento tan arriesgado como revolucionario. Pero, por supuesto, nadie querría jamás que se le experimentara con la posibilidad de que le pincharan y pincharan el corazón. Y así lo hizo Werner Frossmann él mismo. Frossmann insertó un catéter urinario en una vena de su propio brazo. Luego, en un movimiento sin precedentes, lo avanzó hasta su corazón. Este procedimiento, que realizó sin ninguna guía ni tecnología de imagen moderna, demostró que era posible acceder al corazón de forma segura a través del sistema vascular del cuerpo. Fue el primer paso hacia el desarrollo del cateterismo cardíaco, una técnica que ahora se utiliza de forma rutinaria para diagnosticar y tratar enfermedades cardíacas. A pesar de la importancia de su trabajo, Frossmann enfrentó el escepticismo y las críticas de sus pares. En ese momento, sus métodos fueron considerados imprudentes. Solo décadas más tarde se reconoció el valor total de su contribución, que culminó con la recepción del Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1956. Z4. La Z4 es ampliamente reconocida como la primera computadora digital comercial del mundo y la computadora programable más antigua que ha existido hasta ahora. Fue desarrollada por el ingenioso Konrad Zuse, quien era un destacado ingeniero civil y científico informático. Este proyecto innovador recibió financiación del Ministerio del Aire alemán, lo que permitió a Zuse avanzar en su visión revolucionaria. La serie de ordenadores Z de Zuse no solo fue una proeza técnica en su tiempo, sino que también sentó las bases para una serie de avances futuros en la tecnología informática, abriendo el camino para las generaciones venideras de computadoras. La construcción del Z4 comenzó en el año 1943, un periodo marcado por grandes desafíos técnicos y logísticos. Utilizando relés electromagnéticos, el Z4 demostró ser una máquina formidable, capaz de resolver problemas matemáticos y de ingeniería de gran complejidad, superando las capacidades humanas de cálculo de la época. Este logro monumental no solo destacó la habilidad técnica de Zuse, sino que también mostró el potencial de las computadoras para transformar el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, el legado de la Z4 continuó al influir significativamente en el desarrollo de la tecnología informática. La computadora fue trasladada a Suiza, donde fue utilizada por el prestigioso Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zúrich durante varios años. Este uso prolongado y efectivo en una institución de renombre subraya la importancia y la durabilidad de la Z4. El legado del Z4 es claramente evidente en la evolución de los ordenadores modernos. Introdujo numerosos conceptos y tecnologías que todavía se utilizan en la actualidad, sirviendo como un puente entre las primeras innovaciones y las tecnologías avanzadas de hoy en día. Proyecto 4.1. Los científicos estadounidenses participaron en un proyecto inquietante conocido como Proyecto 4.1. Este proyecto estudiaba en secreto los efectos de la radiación en los habitantes de las Islas Marshall sin su consentimiento. El 1 de marzo de 1954, en el atolón Bikini, Estados Unidos detonó su arma más poderosa hasta el momento, una bomba termonuclear llamada Castle Bravo. Esta bomba era equivalente a 1000 bombas de Hiroshima. A pesar de las explosiones masivas, el ejército estadounidense no evacuó de inmediato las islas cercanas,
lo que dejó a muchos habitantes de las Islas Marshall en peligro, a pesar de que había más de 17 efectivos estadounidenses en la zona. Cientos de habitantes de las islas afectadas nunca fueron evacuados. El atolón de Rongelap fue el más afectado. Después de la explosión de Castle Bravo, los residentes sufrieron graves enfermedades por radiación. En lugar de abordar las necesidades inmediatas de las personas afectadas, Estados Unidos centró sus esfuerzos en estudiar la radiación. En la década de 1970, los científicos estadounidenses dijeron a los residentes de Bikini que era seguro regresar a su atolón, pero la comida y el agua allí todavía eran peligrosamente radiactivas. Estados Unidos minimizó estos riesgos hasta que, en 1978, los niveles de radiación en Bikini excedieron los estándares de seguridad estadounidenses. Muchos residentes sufrieron enfermedades por radiación, cánceres, defectos de nacimiento y otros problemas de salud graves. El gobierno de Estados Unidos continuó minimizando el impacto del Proyecto 4.1. Los efectos a largo plazo incluyeron enfermedades crónicas y daño genético transmitido a generaciones futuras. Hoy en día, el cáncer sigue siendo una de las principales causas de muerte en las Islas Marshall. El cirujano que se operó a sí mismo. Evan O'Neill Kane, un cirujano de Pensilvania, hizo historia en la medicina mediante un acto extraordinario de autocirugía. En 1921, a la edad de 60 años, Kane se practicó una apendicectomía, demostrando un notable nivel de habilidad y audacia. Esta hazaña no fue un simple truco para las habilidades de Flex. Tenía un propósito. Kane pretendía demostrar que la anestesia local era una alternativa viable a la anestesia general para determinadas operaciones menores. Kane había sido durante mucho tiempo un defensor del uso de anestesia local, argumentando que era más segura para los pacientes, particularmente aquellos de edad avanzada o con mala salud. La anestesia general, que deja al paciente inconsciente, conlleva más riesgos, especialmente para personas con enfermedades duras o pulmonares. Al operarse a sí mismo bajo anestesia local, Kane buscó demostrar de primera mano que los pacientes podían soportar cirugías menores sin los riesgos asociados con la anestesia general. El día de la cirugía, Kane hizo una pequeña incisión en la parte inferior del abdomen y le extirpó el apéndice con éxito, mientras se mantiene la conciencia plena. Le administró un anestésico local para adormecer el área, pero permaneció completamente alerta durante todo el procedimiento. La autooperación de Kane atrajo una gran atención por parte de la comunidad médica y del público. Horten Ho 229, el avión pionero. En 1943, Hermann Göring, el jefe de la Luftwaffe, lanzó un desafío a los fabricantes alemanes para que desarrollaran un bombardero ligero que cumpliera con los estrictos requisitos. Tenía que transportar más de 2.200 libras de bombas, cubrir una distancia de 620 millas y alcanzar una velocidad de 620 en ese momento. Solo los motores de propulsión a chorro podían alcanzar tales velocidades, pero consumían grandes cantidades de combustible, lo que planteaba un desafío significativo. Los hermanos Horton, Walter y Reimar asumieron el proyecto, lo que llevó a la creación del Horten Ho 229, un revolucionario avión furtivo con motor turborreactor que se adelantó a su tiempo. El Horten Ho 229 presentaba un diseño aerodinámico de alas volantes, lo que le permitía evadir la detección del radar e infiltrarse en territorios enemigos. Su diseño innovador fue una maravilla de la ingeniería, que mostró el potencial de la tecnología furtiva en la guerra aérea. Sin embargo, el proyecto enfrentó contratiempos que culminaron con la destrucción del último prototipo funcional en un accidente el 18 de febrero de 1945. Aunque el Horten Ho 229 nunca llegó a producirse en masa, sentó las bases para futuros desarrollos en la tecnología de los aviones furtivos. El trabajo de los hermanos Horten no pasó desapercibido. Sus principios de diseño influyeron en el desarrollo de los aviones de posguerra, contribuyendo a la evolución de los modernos cazas y bombarderos furtivos. El Horten Ho 229 sigue siendo un símbolo del ingenio y la ambición de la ingeniería en tiempos de guerra,
demostrando cómo los avances tecnológicos pueden surgir incluso durante períodos de conflicto y agitación. En los experimentos de radiación de Vanderbilt, se administró radiación a mujeres embarazadas a principios de la década de 1940. Los científicos que trabajaban en el Proyecto Manhattan se enfrentaron a numerosos desafíos al manipular elementos recién descubiertos cuyos efectos sobre la salud aún se desconocían. Los investigadores de varios laboratorios corrieron contra el tiempo para averiguar los peligros a los que se enfrentaban los trabajadores del Proyecto Manhattan y cómo protegerlos. Recopilaron datos de instrumentos, muestras de sangre y orina y exámenes físicos. También se realizaron experimentos de radiación en animales y laboratorios en Chicago, Berkeley y Rochester. A pesar de estos esfuerzos, los expertos médicos concluyeron que los datos eran insuficientes para establecer pautas de seguridad para los trabajadores. En 1944, Stafford Warren, el jefe del equipo médico del Proyecto Manhattan, decidió que eran necesarios experimentos humanos controlados. Esto llevó a la inyección de elementos radiactivos en pacientes civiles, incluidas mujeres embarazadas. Entre las inyectadas, 18 recibieron plutonio, 6 uranio, 5 polonio y al menos 1 americio. Una niña de 11 años murió de un tumor, un niño de 11 años murió de cáncer y un niño de 5 años murió de leucemia linfática. Estas revelaciones se dieron junto con otras revelaciones del Departamento de Energía, DOE, sobre explosiones nucleares y pruebas en seres humanos que habían sido secretas desde la Segunda Guerra Mundial. El DOE, representado por la portavoz Marianne Freeman, está buscando información sobre los experimentos de Vanderbilt y otras pruebas de radiación realizadas en civiles durante la Guerra Fría. En otra revelación impactante, el DOE reveló que los investigadores dieron píldoras radiactivas a 751 mujeres embarazadas que buscaban atención gratuita en una clínica prenatal dirigida por la Universidad de Vanderbilt, Tennessee. Estas píldoras expusieron a las mujeres y sus fetos a niveles de radiación 30 veces superiores a lo normal, equivalentes a una radiografía. Sorprendentemente, a estas mujeres no se les informó sobre los posibles efectos de la radiación, o incluso si sabían que les estaban dando píldoras radiactivas. El gas de la risa. Cuando éramos niños, nos enseñaron a no inhalar ni probar ningún producto químico en el laboratorio. Pero Humphrey Davy, un renombrado químico, hizo precisamente eso en nombre de la ciencia. Nacido a finales del siglo XVII, la fascinación de Davis por el mundo de la química le llevó a realizar autoexperimentos con una sustancia conocida como óxido nitroso o gas de la risa. Joseph Priestley fue el primero en sintetizar el óxido nitroso, pero fue Davy quien estudió exhaustivamente sus propiedades. Al trabajar en la institución neumática de Bristol, Davy estaba intrigado por los efectos de los gases y sus usos potenciales. Sus experimentos fueron metódicos y, según los estándares actuales, bastante arriesgados. Davy comenzó inhalando pequeñas cantidades del gas para observar sus efectos en su cuerpo y mente. Estos experimentos autoadministrados fueron bastante revolucionarios. Observó que el óxido nitroso inducía un estado de euforia, risa y a veces alucinaciones visuales, lo que le dio el apodo de gas de la risa. Pero Davy no se limitó a la observación casual. Registró meticulosamente sus respuestas fisiológicas, incluido el aumento del ritmo cardíaco y una sensación de euforia. Luego Davy comenzó a explorar su potencial como analgésico. Se sometió a dolores físicos, como un dolor de muelas, para probar la eficacia del gas para aliviar las molestias. Esta línea de investigación llevó al uso posterior del gas como anestésico. Con el paso del tiempo, sus experimentos incluyeron a sus amigos y colegas que también inhalaban óxido nitroso. Estos experimentos grupales eran a menudo eventos sociales, pero tenían un valor científico significativo. Las observaciones de Davis sobre los efectos del óxido nitroso en diferentes individuos proporcionaron información sobre sus distintos impactos y posibles aplicaciones médicas. Volkswagen Beetle. El Volkswagen Beetle tiene fama de ser el coche más vendido de todos los tiempos, pero sus orígenes están lejos de ser ampliamente conocidos. Durante su mandato en Alemania, Adolf Hitler se propuso crear un coche fiable que las familias alemanas trabajadoras pudieran permitirse.
Para hacer realidad esta visión, se reunió con el diseñador de coches Ferdinand Porsche en 1935 para hablar del desarrollo de un vehículo asequible y de fácil mantenimiento capaz de viajar rápidamente por la autopista, que se estaba expandiendo rápidamente por toda Alemania. Esta reunión condujo a la creación del VW Beetle, un diseño de coche innovador que combinaba sencillez con practicidad. Conocido como el coche del pueblo o Volkswagen en alemán, el Beetle pronto atrajo la atención de las naciones rivales. Inicialmente, el Beetle fue diseñado para ser producido en masa para apoyar los objetivos del régimen nazi y su producción fue una parte clave de la estrategia más amplia para mostrar la destreza tecnológica de Alemania. Sin embargo, con el paso del tiempo, la imagen del coche cambió drásticamente. En la década de 1960, el Beetle con motor trasero y refrigeración por aire se había convertido en un símbolo de paz y amor dentro de la cultura hippie estadounidense, en marcado contraste con sus problemáticos comienzos. En la actualidad, Volkswagen, la empresa fundada por el régimen nazi, se ha transformado en el mayor fabricante de automóviles del mundo. Posee varias marcas de automóviles prestigiosas, entre ellas Lamborghini, Audi, Bentley y Porsche. Con el paso de los años, Volkswagen se ha despojado de sus orígenes impulsados por la propaganda y se ha establecido como un fabricante de automóviles fiable con presencia global, que produce vehículos que son apreciados por millones de personas en todo el mundo. El estudio de hepatitis de Willowbrook provocó hepatitis en niños. La Escuela Estatal de Willowbrook, construida por el Estado de Nueva York en 1947, estaba destinada a albergar a niños y adultos jóvenes con discapacidades intelectuales. Las condiciones eran horribles, con enfermedades desenfrenadas, abandono y abuso. En 1955, el Dr. Saul Krugman, profesor de epidemiología, fue contratado para controlar las enfermedades infecciosas que se propagaban rápidamente por la institución. Sin embargo, en lugar de evitar la propagación, Krugman alentó a la institución a poner a prueba sus teorías sobre los tratamientos de la hepatitis. Esto condujo al infame estudio sobre la hepatitis de Willowbrook. Una historia desgarradora involucra a Nina Gallen, de 10 años, cuya madre, Diana McCourt, buscaba atención para su hija con autismo severo. El Dr. Krugman le ofreció a McCourt un lugar en las salas de investigación más nuevas y limpias con más personal. Si Nina se unía a los experimentos. McCourt se sintió obligada a aceptar, creyendo que su hija podría recibir un antídoto contra la hepatitis. Cuando McCourt preguntó por qué los estudios no podían realizarse en animales, le dijeron que era demasiado caro. Nina se convirtió en uno de los más de 50 niños de entre 5 y 10 años que fueron utilizados por el Dr. Krugman y su equipo. En una parte controvertida del estudio, el Dr. Krugman y su equipo dieron hepatitis a niños sanos mezclando el virus en leche con chocolate. Observaron cuánta cantidad de virus se necesitaba para que los niños se enfermaran, luego los dejaron recuperarse, solo para exponerlos nuevamente al virus. El trabajo del Dr. Krugman hizo avanzar significativamente el desarrollo de una vacuna contra la hepatitis. Sin embargo, esto plantea una importante cuestión ética. ¿Era realmente necesario o correcto arriesgar la salud de estos niños por el beneficio de muchos? Stubbins Firth. ¿Hasta dónde llegaría alguien en nombre de la ciencia? Si le preguntas a Stubbins Firth, haría algo que la mayoría de nosotros no podríamos soportar. En el siglo XVII, la fiebre amarilla surgió como una importante amenaza para la salud en las regiones tropicales, especialmente en África y América. Sus síntomas, que incluyen fiebre, escalofríos e ictericia, le valieron el nombre de fiebre amarilla. Los graves brotes que provocó lo convirtieron en un problema para muchas naciones. Persistió durante siglos porque no teníamos forma de entenderlo en ese momento. Un avance rápido hasta el siglo XIX, el médico estadounidense Stubbins Firth, que en ese momento era solo un estudiante de medicina, comenzó sus estudios en la Universidad de Pensilvania para comprender mejor la transmisibilidad y las causas de la fiebre amarilla. En aquella época, la causa de la fiebre amarilla era un misterio,
y las teorías sobre su transmisión eran numerosas y muchas veces incorrectas. Por ejemplo, el hecho de que el aire contaminado o los miasmas estuvieran causando la fiebre amarilla. Contrariamente a la creencia predominante en su época, Firth argumentó que la fiebre amarilla no era contagiosa, y así, para demostrar un punto, se expuso a diversos materiales de pacientes con fiebre amarilla, incluida su sangre e incluso vómito negro, un síntoma notorio de la enfermedad. El experimento más extremo de Firth consistió en beber el vómito negro de los pacientes. Para demostrar que la enfermedad no podía transmitirse a través de estos fluidos, comenzó a inyectarse vómito negro en las venas, debajo de las cutículas y en el ojo. Pero se mantuvo sano, y aunque nunca llegó a descubrir la causa de la fiebre amarilla, alerta de spoiler, es causada por mosquitos, eliminó la creencia de que se transmitía a través de fluidos humanos. Landkreuzer P-1000 Rade. ¿Sabías que durante la Segunda Guerra Mundial los alemanes intentaron diseñar un tanque colosal que fuera 5 veces más grande que un tanque típico? Este ambicioso y audaz proyecto se conoció como el Landkreuzer P-1000 Rade. Fue concebido en junio de 1942 por Eduard Grote, quien era el director de la famosa compañía Krupp. Este gigante de la ingeniería tenía un peso estimado de unas impresionantes 1000 toneladas, superando ampliamente al famoso Panzer VIII Mausenge, que en ese momento era el tanque más pesado jamás construido. El propio Adolf Hitler, conocido por su interés en la maquinaria bélica innovadora, se sintió intrigado y fascinado por el concepto, viéndolo como un símbolo definitivo de la destreza y el poderío de la ingeniería nazi. Sin embargo, a principios de 1943, el ministro de Armamento, Albert Speer, tomó la difícil decisión de cancelar el proyecto. Lo consideró poco práctico y poco realista debido a las enormes dificultades técnicas y logísticas que implicaba su construcción y operación. La cancelación del Landkreuzer P-1000 Rade marcó un significativo punto de inflexión en la estrategia militar nazi. Destacó el cambio de enfoque de proyectos grandiosos e inalcanzables hacia tecnologías más prácticas y alcanzables que pudieran ser efectivamente utilizadas en tiempos de guerra. Este cambio de dirección era absolutamente necesario a medida que los recursos comenzaban a escasear y la situación de guerra se volvía cada vez más grave y crítica para Alemania. El experimento de la sífilis guatemalteca. Dio lugar a la sífilis guatemalteca al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Los investigadores médicos estadounidenses se enfrentaron a una tarea difícil: encontrar una forma de evitar que los soldados contrajeran enfermedades de transmisión sexual, ETS, cuando interactuaban con prostitutas. A principios de la década de 1940, los científicos hicieron un descubrimiento revolucionario. La penicilina podía eliminar los síntomas de la sífilis en tan solo unos días. Este hallazgo llevó al ejército estadounidense a utilizar la penicilina como tratamiento tras una posible exposición a una ETS. Sin embargo, todavía se desconocía si la penicilina podía prevenir futuras infecciones o ser eficaz contra otras ETS. Además, la penicilina escaseaba y los investigadores querían explorar otras opciones, como el Orbus muparsen, una sustancia que podía utilizarse como lavado espumoso tras la exposición. Uno de los métodos más controvertidos implicaba la exposición normal, en la que se utilizaban trabajadoras sexuales infectadas con sífilis para transmitir la enfermedad a prisioneros guatemaltecos desprevenidos. Gran parte de la investigación se realizó en un hospital de 300 camas en la ciudad de Guatemala, construido específicamente para el estudio. La ciudad fue elegida porque tenía muchos prisioneros y otros sujetos potenciales. Lamentablemente, muchos participantes sufrían enfermedades no tratadas y problemas de salud graves, y algunos incluso murieron como resultado de los experimentos. La experimentación ocular de Newton. Imagínese estar tan dedicado a comprender la luz y la visión que esté dispuesto a experimentar con su propio ojo. Ese es Isaac Newton. Lo conocemos principalmente por sus leyes sobre la gravedad y el movimiento. ¿Pero sabías que también dedicó su vida a comprender el comportamiento de la luz ante la vista humana? La curiosidad de Newton sobre el comportamiento de la luz
lo llevó a una forma bastante extrema de autoexperimentación. Debido a sus investigaciones sobre óptica, Newton quedó fascinado con la comprensión del color y la percepción de la luz. Para profundizar más, realizó un experimento en el que insertó un punzón romo, un tipo de aguja pequeña y plana, entre el ojo y el hueso, presionando suavemente el globo ocular. Sí, se hizo eso a sí mismo. Este arriesgado movimiento no fue por imprudencia, sino por un profundo deseo de aprender de primera mano cómo la luz y la presión afectaban la visión. A través de este experimento, Newton observó las fosfinas, los anillos de color que aparecen cuando se aplica presión en el ojo. Hoy suena alarmante, pero en aquel entonces era un enfoque innovador para comprender la visión humana. Además, este autoexperimento, por vergonzoso que parezca, contribuyó significativamente al campo de la óptica. Fue parte de su trabajo más amplio que finalmente condujo al desarrollo de la teoría del color. Electroboot, la revolución sumergible. Cuando las mareas de la Segunda Guerra Mundial comenzaron a volverse contra Alemania, el régimen nazi buscó crear armas maravillosas que pudieran salvar sus menguantes fortunas. Una de estas innovaciones fue el Electroboot, el primer submarino diseñado para operar principalmente sumergido en lugar de como un buque de superficie. Hasta entonces, la mayoría de los submarinos pasaban la mayor parte de su tiempo en la superficie, sumergiéndose solo cuando era necesario para atacar. El submarino eléctrico, también conocido como el submarino tipo Wund que quieres, revolucionó la guerra submarina al poder permanecer sumergido durante varios días. El submarino eléctrico fue una maravilla de su época, capaz de alcanzar velocidades de 17 nudos por hora mientras estaba sumergido. Esto supuso una mejora significativa respecto de los modelos anteriores. Además, presentaba la capacidad de cargar sus baterías a profundidad de periscopio sin necesidad de salir a la superficie, lo que mejoraba enormemente sus capacidades de sigilo. Estos avances hicieron que el submarino eléctrico se destacara entre sus contemporáneos y preparara el terreno para el desarrollo de los sumergibles modernos. La introducción del submarino eléctrico tuvo implicaciones de gran alcance para la guerra naval. Su diseño influyó en la construcción de submarinos de posguerra en todo el mundo, lo que dio lugar a buques submarinos más eficientes y eficaces. En la actualidad, los principios detrás del submarino eléctrico siguen inspirando el desarrollo de submarinos de vanguardia, lo que subraya el impacto duradero de esta innovación en tiempos de guerra. La piel de los prisioneros se corroía. Durante estas décadas, el doctor Albert Klickmann realizó experimentos con reclusos de la prisión Holmesburg de Filadelfia, pagándoles sumas exiguas por participar en una variedad de pruebas médicas, desde cremas faciales y humectantes para la piel hasta perfumes, detergentes y tratamientos contra las erupciones cutáneas. Los experimentos se extendieron a sustancias mucho más peligrosas, incluidos materiales radiactivos, dioxinas y agentes de guerra química. Los prisioneros, a menudo carentes de educación y con una necesidad extrema de dinero, estaban en una posición muy vulnerable. En un entorno así, la explotación era casi inevitable. Alan M. Hornblum, un investigador dedicado y autor de 7 libros, destapó esta inquietante historia. Su libro de 1998, Acres of Skin, arroja luz sobre el abuso y la codicia que impulsaron estos experimentos. El Dr. Klickmann usó la frase acres de piel para referirse a los reclusos disponibles para sus experimentos, explotándolos durante casi 25 años. Las entrevistas detalladas de Hornblum con exprisioneros revelaron graves problemas de salud, como afecciones cutáneas y cánceres, lo que puso de relieve los fracasos morales y las motivaciones financieras detrás de estos experimentos. Ciencia nutricional. William Stark fue un médico británico del siglo XVIII que realizó una serie de autoexperimentos que tuvieron efectos buenos y malos en el campo de la ciencia nutricional. Los experimentos de Stark, realizados en la década de 1760, fueron impulsados por su curiosidad por comprender los efectos de las diferentes dietas en el cuerpo humano. En un experimento innovador, Stark se limitó a una dieta monótona para cada prueba, consumiendo solo un tipo de alimento durante un período prolongado.
Documentó meticulosamente su condición física, estado de ánimo y peso a lo largo de los experimentos. Su dieta incluía pan y agua, ganso asado con miel e incluso un régimen de solo azúcar. Stark pretendía observar los cambios y efectos de estas singulares dietas en su salud. A medida que Stark avanzaba en sus pruebas, comenzó a experimentar varios problemas de salud, como fatiga, problemas digestivos y pérdida de peso. A pesar de estos síntomas alarmantes, continuó sus experimentos con una dedicación inquebrantable. La determinación de Stark de documentar los efectos de las restricciones dietéticas en su propio cuerpo reflejaba el espíritu de investigación y experimentación que prevalecía en la comunidad científica de su época. Trágicamente, la autoexperimentación de Stark lo llevó a su muerte prematura a la edad de 29 años. Sus registros detallados, publicados póstumamente, proporcionaron información valiosa sobre la importancia de una dieta variada y equilibrada. Bidones. Los alemanes se referían a ellos como Wehrmacht Einheitskanister, pero para el resto del mundo simplemente se los conocía como Jerrycan. El apodo Jerry, derivado del término de la jerga para los alemanes utilizado por las fuerzas aliadas. A pesar de su apariencia modesta, el Jerrycan, desarrollado en 1937 por la empresa de ingeniería Müller en Schwelm, Alemania, fue una innovación revolucionaria. Diseñado por el ingeniero jefe de la empresa, Vinzenz Grünvogel, este contenedor de combustible jugó un papel crucial en la logística de la Segunda Guerra Mundial, facilitando el transporte eficiente de combustible para las máquinas de guerra nazis. La eficacia del bidón no pasó desapercibida para las fuerzas aliadas. Estados Unidos, reconociendo su superioridad, desarrolló rápidamente su propia versión con modificaciones menores. Este diseño también fue adoptado por otras naciones aliadas, destacando la versatilidad y utilidad del bidón. Después de la guerra, el bidón siguió siendo una herramienta invaluable tanto en entornos civiles como industriales. Proyecto MK Ultra Control Mental con LSD. A principios de esa semana, el New York Times había revelado que los prisioneros de guerra estadounidenses de Corea podrían haber sido sometidos a un lavado de cerebro por parte de comunistas y que algunos incluso se negaron a regresar a los Estados Unidos. Dulles condenó estas técnicas soviéticas de lavado de cerebro como efectivas pero moralmente incorrectas, argumentando que iban en contra de los valores estadounidenses y humanos. A pesar de esto, solo 3 días después, aprobó MK Ultra, un programa secreto de la CIA para usar materiales biológicos y químicos de forma encubierta. Los sujetos iban desde voluntarios hasta personas que desconocían su participación. El programa estaba dirigido a grupos vulnerables, incluidos los presos, a los que a menudo se obligaba a participar a cambio de beneficios como la reducción de las sentencias. Whitey Bulger, un ex jefe del crimen organizado, describió experiencias horribles con el LSD durante las pruebas de MK Ultra, que incluían paranoia y alucinaciones graves. El interés de la CIA por el LSD pasó de usos defensivos a usos ofensivos, con el objetivo de controlar a las personas independientemente de su consentimiento. Los primeros experimentos de la CIA con LSD fueron sorprendentemente poco éticos y a menudo involucraban a personas que no daban su consentimiento, incluidos algunos empleados de la CIA. En 1963, estos experimentos se habían vuelto más complejos, pero terminaron abruptamente después de que John Vance, del personal de Inspección General de la CIA, descubriera la dosificación secreta e iniciara audiencias. Las audiencias revelaron algunos hechos inquietantes, especialmente sobre la muerte en 1953 del Dr. Frank Olson, un científico del ejército. El Dr. Olson murió después de saltar de la ventana de un hotel pocos días después de haber bebido sin saberlo una bebida mezclada con LSD. En 1977, el senador Edward Kennedy dirigió audiencias para investigar MK Ultra, interrogando a ex empleados de la CIA sobre el programa. Sin embargo, en 1973, el director de MK Ultra había ordenado la destrucción de todos los archivos relacionados, borrando efectivamente los registros de una de las operaciones más ilegales de los Estados Unidos. Un pionero que se sacrificó.
Nacida en 1859, Elizabeth Fleischmann Asham fue una pionera estadounidense de los rayos X. Entró en este campo en 1895, cuando Wilhelm Conrad Röntgen acababa de descubrir los rayos X. En un momento en que esta tecnología estaba en su infancia y su potencial y riesgos no se entendían completamente, abrió uno de los primeros laboratorios de rayos X en San Francisco. Impulsada por la pasión por su trabajo y el deseo de ayudar en el diagnóstico médico, Fleischmann Asham se utilizó a menudo como sujeto en experimentos con rayos X. Su dedicación al avance de las técnicas radiográficas la llevó a probar ella misma equipos y procedimientos con frecuencia. Desafortunadamente, la exposición continua de Fleischmann a la radiación afectó gravemente su salud. Desarrolló lesiones inducidas por la radiación, resultado directo de su exposición frecuente y sin protección a los rayos X. Estas lesiones finalmente provocaron su muerte prematura a la edad de 43 años. Sin embargo, sus logros fueron recordados años después de su muerte. Agentes nerviosos. Durante los sangrientos días de la Segunda Guerra Mundial, la experimentación condujo a la creación de algunas de las armas más letales que la humanidad haya visto jamás. Uno de esos inventos fueron los agentes nerviosos, desarrollados por los nazis como parte de su programa de guerra química. Estos productos químicos letales fueron introducidos inicialmente en la década de 1930 por investigadores alemanes que buscaban un insecticida más eficaz que la nicotina. Sin embargo, el estallido de la guerra proporcionó una oportunidad para que estos científicos exploraran otros usos más siniestros de estos compuestos. A través de un estudio exhaustivo, descubrieron que incluso cantidades mínimas de estos productos químicos causaban efectos devastadores en el cuerpo humano, lo que llevó al nacimiento de una nueva clase de armas. Curiosamente, existen varias teorías sobre por qué los nazis no desplegaron estas armas químicas. Algunos sugieren que se debió al miedo a las represalias de los aliados, mientras que otros creen que las armas no estaban listas para su uso. Independientemente de las razones, los agentes nerviosos siguen siendo una de las armas más letales jamás desarrolladas. A lo largo de los años, Alemania y otras naciones poderosas han creado armas químicas aún más potentes. A pesar de las prohibiciones internacionales a su investigación y desarrollo, el legado de estos agentes nerviosos es un escalofriante recordatorio del potencial de la guerra química. Operación Sea Spray. En el marco de este experimento, liberaron dos tipos de bacterias desde un barco situado frente a la costa de San Francisco. El objetivo de la operación era evaluar cómo respondería una gran ciudad como San Francisco a un ataque biológico por parte de terroristas. Durante los días siguientes, el personal militar se dedicó a recolectar muestras de 43 lugares diferentes para rastrear cómo se propagaba la bacteria liberada. Descubrieron que la bacteria se extendió rápidamente, no solo por toda la ciudad, sino también por los suburbios circundantes. Durante esta prueba, los habitantes de estas zonas habrían inhalado millones de diminutas esporas bacterianas, exponiéndose sin saberlo a un peligro potencial. El experimento demostró que ciudades como San Francisco, con un tamaño y una distribución similares, podrían ser extremadamente vulnerables a la guerra biológica. El 11 de octubre de 1919, 5.011 residentes fueron ingresados en el hospital de Stanford con graves infecciones del tracto urinario. Aunque la mayoría de ellos, unos 10, se recuperaron, el caso de Edward Hoy Nevin fue especialmente trágico. Nevin, que recientemente se había sometido a una cirugía de próstata, murió 3 semanas después debido a una infección en la válvula cardíaca causada por la bacteria. Además del aumento de las infecciones del tracto urinario, también se registró un incremento significativo de los casos de neumonía en San Francisco tras la liberación de Serratia marcescens. Parece que el ejército no informó a las autoridades sanitarias antes de propagar la bacteria por la región, lo que resultó en una falta de preparación y respuesta adecuada ante la situación. Este experimento, que pretendía evaluar la vulnerabilidad de las ciudades a los ataques biológicos, terminó exponiendo a los ciudadanos a riesgos inesperados y subrayó la necesidad de una mayor comunicación y precaución en futuros estudios de este tipo.
Gustavo III de Suecia. Este no es un autoexperimento, pero sigue siendo uno de los experimentos más increíbles de la historia. A Gustav III, que reinó en el siglo XVIII, se le asocia a menudo con un infame experimento con café destinado a demostrar los peligros del café, que en aquella época era considerado por muchos como una bebida nociva. Preocupado por la creciente popularidad del café e influenciado por las creencias predominantes sobre sus supuestos efectos adversos para la salud, Gustav III buscó demostrar científicamente sus peligros. Orquestó un experimento con 2 prisioneros condenados. A uno se le ordenó beber grandes cantidades de café diariamente, mientras que al otro consumió una cantidad similar de té. Los médicos supervisaron el experimento para controlar los efectos en la salud de los prisioneros. El resultado de este experimento, sin embargo, resultó ser todo lo contrario de lo que Gustav III había previsto. Según las historias, el bebedor de té falleció primero. Por el contrario, el bebedor de café vivió muchos años, sobreviviendo incluso a los médicos que realizaron el experimento y al propio Gustav III. Borghild Nazi, juguete para adultos. Uno de los principales problemas que enfrentó el régimen nazi durante la guerra fue la propagación de enfermedades de transmisión sexual como la sífilis, que los soldados contraían principalmente de las trabajadoras sexuales. Para abordar este problema, Hitler inició un proyecto conocido como el Proyecto Borghild, que tenía como objetivo producir muñecas inflables como una alternativa higiénica para los soldados. Esta iniciativa de alto secreto se lanzó en 1940, inspirada por el jefe de las SS, Heinrich Himmler, quien había llamado la atención de Hitler sobre el problema de la sífilis. Las muñecas de tamaño natural fueron diseñadas para ser portátiles, caben en la mochila de un soldado y, sorprendentemente, incluso llegaron a producirse. Las muñecas fueron creadas con la intención de proporcionar una salida segura para las necesidades sexuales de los soldados, reduciendo así el riesgo de enfermedades y manteniendo la salud de las tropas. Cada muñeca fue diseñada para ser lo más realista posible, con características destinadas a convertirlas en un sustituto adecuado de la compañía humana. Sin embargo, a pesar del razonamiento práctico detrás del proyecto, se enfrentó a una resistencia significativa por parte de los propios soldados. Muchos no estaban dispuestos a llevar estas muñecas a la batalla, temiendo la vergüenza si eran capturados. Hoy en día, el proyecto Borghild sigue siendo un tema de debate, ya que algunos lo consideran un hecho histórico y otros lo descartan como un engaño. El secreto que rodea al proyecto y la falta de pruebas concretas dificultan determinar la verdad. El estudio de Tuskegee mató a personas con la sífilis. Comenzó en 1932, cuando no se conocía una cura para la sífilis, una enfermedad altamente contagiosa. El Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, PHS, en colaboración con la Universidad de Tuskegee, entonces el Instituto Tuskegee, una universidad históricamente negra en Alabama, inició este estudio. Prometieron atención médica gratuita a 600 hombres afroamericanos del condado de Macon, Alabama, para atraerlos a un proyecto destinado a estudiar el curso completo de la enfermedad. Lamentablemente, a los participantes no se les dijo el verdadero propósito del estudio. En cambio, los médicos del PHS que estaban llevando a cabo el estudio informaron a los hombres, 399 de los cuales tenían sífilis latente, y un grupo de control de 201 que estaban libres de la enfermedad, que estaban siendo tratados por mala sangre. En 1943, después de 15 años del estudio, la penicilina se usaba ampliamente para tratar la sífilis. Sin embargo, los hombres del estudio de Tuskegee no recibieron este tratamiento. En cambio, los trabajadores de la salud los monitorearon y les proporcionaron placebos como aspirina y suplementos minerales. Muchos hombres murieron, se quedaron ciegos o se volvieron locos porque su sífilis no fue tratada. A mediados de los años 60, Peter Buxton, un investigador del PHS en San Francisco, descubrió el estudio y planteó sus preocupaciones éticas a sus superiores. Los funcionarios del PHS formaron un comité para revisar el estudio, pero, sorprendentemente, decidieron continuarlo. Querían seguir a los participantes hasta que todos murieran,
realizar autopsias y analizar los datos. En 1972, Associated Press publicó una historia sobre el estudio, lo que provocó una protesta nacional. Para entonces, más de 120 personas ya habían muerto de sífilis, mientras que otras 100 habían sucumbido a diversas enfermedades relacionadas. El secretario adjunto de Salud y Asuntos Científicos estableció entonces un panel asesor ad hoc para revisar el estudio. El panel consideró que no estaba justificado éticamente. En octubre de 1972, el panel recomendó terminar el estudio. Un mes después, el secretario adjunto anunció su terminación. El 16 de mayo de 1997, el presidente Bill Clinton se presentó ante la nación y emitió una sentida disculpa presidencial por el infame estudio. La última persona involucrada en el estudio vivió hasta 2004, lo que marcó el final de un capítulo doloroso en la historia. La mujer que dejó vivir en su pie una pulga de arena. Las pulgas de arena, o Tunga penetrans, son pequeños insectos conocidos por penetrar en la piel de sus huéspedes, lo que a menudo provoca infecciones dolorosas y potencialmente dañinas. Estos parásitos, que normalmente se encuentran en áreas tropicales, pueden causar tungiasis, una afección caracterizada por inflamación, picazón e incluso infecciones secundarias. Y así, una mujer llamada Marlene Thieleka decidió utilizarse a sí misma como su propio experimento de investigación. Deliberadamente permitió que una pulga de arena se incrustara en su pie. Su objetivo era comprender mejor la tungiasis, una afección poco estudiada que a menudo afecta a comunidades empobrecidas. Al observar el desarrollo de los parásitos dentro de su propio cuerpo, esperaba recopilar información valiosa que podría ayudar a mejorar las estrategias de tratamiento y prevención. También intentó responder a otra pregunta. ¿La pulga de arena reproduce en el suelo polvoriento su hábitat inicial? ¿O lo hace cómodamente acurrucado dentro de su huésped, como un pie humano, de donde puede extraer la sangre necesaria para nutrir sus huevos? Observó que la pulga parecía desarrollarse normalmente, pero pronto notó una anomalía. No estaba poniendo huevos, algo poco común en una pulga incrustada y aparentemente madura. Además, desafió las expectativas al vivir mucho más que las pulgas típicas. Después de 2 meses, todavía estaba liberando líquido de su abdomen, lo que indica que continuaba sobreviviendo, pero no había signos de huevos. Esta zona afectada se volvió incómoda, provocándole picazón y dolor, interrumpiendo su marcha normal. Sintiéndose incómoda por dejarlo puesto durante un período prolongado, decidió quitárselo. La conclusión sugiere que la flota de arena probablemente experimenta el proceso de apareamiento dentro de sus anfitriones, aunque afortunadamente esto no le sucedió a Thieleka. Aunque descubrió menos de lo esperado, todavía se la elogia como una gran científica por sacrificar su comodidad y seguridad por el conocimiento. Curie y sus experimentos radiactivos. De vuelta en Polonia en 1867, Marie Curie se mudó a París para continuar su educación. Allí profundizó en la física y la química, preparando el terreno para descubrimientos revolucionarios. La importante contribución de Curie a la ciencia fue su investigación pionera sobre la radiactividad. De hecho, ella misma acuñó el término. Junto con su marido, Pierre Curie, descubrió 2 nuevos polonio y radio. Estos descubrimientos no solo le valieron 2 premios Nobel de Física y Química, sino que también abrieron nuevas vías en la comprensión de la estructura atómica y la radiación. Pero las investigaciones curiosas tuvieron un costo. En aquel momento, no se conocían bien los efectos nocivos de la exposición a la radiación. Curie a menudo llevaba tubos de ensayo que contenían isótopos radiactivos en su bolsillo y los guardaba en el cajón de su escritorio, maravillándose de su tenue brillo azul. Esta exposición constante, tanto en su laboratorio como en los hospitales de campaña durante la Primera Guerra Mundial, donde desarrolló unidades móviles de rayos X, contribuyó a que desarrollara anemia plástica, una afección relacionada con altos niveles de exposición a la radiación. El fallecimiento de Marie Curie en 1934 fue consecuencia directa de su prolongada exposición a la radiación. Es un recordatorio de los sacrificios hechos por los científicos que en la búsqueda del conocimiento demuestra cuánto merecen ser recordados
incluso décadas después de su muerte. Cloroquina. La cloroquina, un medicamento comúnmente utilizado para prevenir y tratar la malaria, tiene su origen en la Alemania nazi. Desarrollada en 1934, inicialmente se la conocía como Rosochen. La búsqueda para crear este fármaco comenzó después de la Primera Guerra Mundial, cuando el gobierno alemán buscó una alternativa a la quinina, el principal tratamiento para la malaria. En ese momento, Hans Andersag y sus colegas del laboratorio de Bayer fueron los cerebros detrás de este descubrimiento. Sin embargo, durante muchos años, la rosoquina se consideró demasiado tóxica para el uso humano y fue en gran medida ignorada. A lo largo de los años, la cloroquina ha salvado innumerables vidas, especialmente en regiones donde la malaria es endémica. Su eficacia tanto en el tratamiento como en la prevención la ha convertido en un elemento básico en la lucha contra esta enfermedad mortal. El estudio de Tuskegee mató a personas con la sífilis. Comenzó en 1932, cuando no se conocía una cura para la sífilis, una enfermedad altamente contagiosa. El Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, PHS, en colaboración con la Universidad de Tuskegee, entonces el Instituto Tuskegee, una universidad históricamente negra en Alabama, inició este estudio. Prometieron atención médica gratuita a 600 hombres afroamericanos del condado de Macon, Alabama, para atraerlos a un proyecto destinado a estudiar el curso completo de la enfermedad. Lamentablemente, a los participantes no se les dijo el verdadero propósito del estudio. En cambio, los médicos del PHS que estaban llevando a cabo el estudio informaron a los hombres, 399 de los cuales tenían sífilis latente y un grupo de control de 201 que estaban libres de la enfermedad, que estaban siendo tratados por mala sangre. En 1943, después de 15 años del estudio, la penicilina se usaba ampliamente para tratar la sífilis. Sin embargo, los hombres del estudio de Tuskegee no recibieron este tratamiento. En cambio, los trabajadores de la salud los monitorearon y les proporcionaron placebos como aspirina y suplementos minerales. Muchos hombres murieron, se quedaron ciegos o se volvieron locos porque su sífilis no fue tratada. A mediados de los años 60, Peter Buxton, un investigador del PHS en San Francisco, descubrió el estudio y planteó sus preocupaciones éticas a sus superiores. Los funcionarios del PHS formaron un comité para revisar el estudio, pero, sorprendentemente, decidieron continuarlo. Querían seguir a los participantes hasta que todos murieran, realizar autopsias y analizar los datos. En 1972, Associated Press publicó una historia sobre el estudio, lo que provocó una protesta nacional. Para entonces, más de 120 personas ya habían muerto de sífilis, mientras que otras 100 habían sucumbido a diversas enfermedades relacionadas. El secretario adjunto de Salud y Asuntos Científicos estableció entonces un panel asesor ad hoc para revisar el estudio. El panel consideró que no estaba justificado éticamente. En octubre de 1972, el panel recomendó terminar el estudio. Un mes después, el secretario adjunto anunció su terminación. El 16 de mayo de 1997, el presidente Bill Clinton se presentó ante la nación y emitió una sentida disculpa presidencial por el infame estudio. La última persona involucrada en el estudio vivió hasta 2004, lo que marcó el final de un capítulo doloroso en la historia. El crujido de nudillos. David Unger llevó a cabo un autoexperimento único y de largo plazo para abordar una enfermedad común que se relaciona con la artritis. Durante décadas, muchos se han preguntado si este acto habitual, a menudo acompañado de un chasquido, tiene algún efecto a largo plazo en las articulaciones. Unger se propuso encontrar una respuesta de una manera poco convencional. Durante 50 años, Unger constantemente hizo crujir los nudillos de su mano izquierda mientras dejaba intactos los nudillos de su mano derecha. Este experimento de medio siglo de duración fue su manera de crear un estudio controlado sobre sí mismo. Con solo hacer crujir los nudillos de una mano, podía comparar directamente los efectos a largo plazo en ambas manos. Finalmente, después de 50 años, Unger examinó los resultados de su autoexperimento. Sorprendentemente,
no encontró diferencias significativas en el desarrollo de la artritis entre sus dos manos. El hombre vivo más resbaladizo, jalea de petróleo. Existe la posibilidad de que este sea uno de los artículos básicos de su hogar. Debido a su nombre, mucha gente se negó a usarlo cuando se lanzó por primera vez. Y aunque todavía hay gente que se niega a utilizar este producto, cosa que respeto, su creador hizo un gran trabajo al mostrar lo útil e inofensivo que es. Robert Chesebrew es el nombre detrás de este invento. Todo empezó con su intriga con un residuo llamado cera rod. Encontrado en las bombas de las plataformas petrolíferas, supuestamente tenía propiedades curativas y se utilizaba a menudo para curar los cortes y quemaduras de los trabajadores. Al trasladarse al laboratorio, Chesebrew refinó la cera de la varilla hasta convertirla en una sustancia más ligera, parecida a un gel, que ahora conocemos como vaselina. Era un producto eficaz y él lo sabía. Pero para convencer a la gente común de que necesitaba tomar medidas drásticas, se embarcó en una rigurosa campaña de autoexperimentación. Sí, oíste bien. Se infligió varios cortes y quemaduras, demostrando las propiedades curativas de la vaselina. Pero eso no es todo. Comía una cucharada de gelatina todos los días para demostrar su seguridad. Esto demuestra cuánto confiaba en la vaselina. Se puede decir que todo su sacrificio valió la pena, porque hoy este producto se encuentra entre las cosas más versátiles que puedes comprar en el supermercado. Fanta. A medida que se intensificaba la Segunda Guerra Mundial, Alemania se enfrentó a numerosas sanciones que afectaron gravemente a su economía. Una de las empresas estadounidenses afectadas por estas sanciones fue Coca-Cola. Cuando Hitler y el Tercer Reich se anexionaron Austria, Coca-Cola llevaba casi una década produciendo su popular refresco en Alemania. Sin embargo, tras el ataque a Pearl Harbor, todas las empresas estadounidenses se vieron obligadas a cesar sus operaciones en Alemania. Esta interrupción repentina de los suministros procedentes de Estados Unidos dejó a las fábricas alemanas de Coca-Cola incapaces de producir su bebida característica. En respuesta, Max Keith, el jefe de la división alemana de Coca-Cola, decidió crear un nuevo tipo de refresco utilizando los ingredientes disponibles. Junto con su equipo de químicos, Keith diseñó una receta con restos de otras industrias alimentarias como virutas de comida, fibras y pulpa de manzana, azúcar de remolacha y una variedad de otros ingredientes. El resultado fue una nueva bebida llamada Fanta, derivada de la palabra alemana Fantasia, que significa imaginación. Mientras Keith alentaba a su equipo a usar su creatividad, la creación de Fanta fue un logro significativo, ya que permitió a la compañía Coca-Cola en Alemania seguir operando a pesar de las difíciles condiciones de la guerra. Curiosamente, la receta original de Fanta era bastante diferente de la versión moderna que conocemos hoy. Después de la guerra, este invento de la era nazi se integró gradualmente en el mercado general de Coca-Cola en todo el mundo, evolucionando hasta convertirse en el adorado refresco de frutas que disfrutan millones de personas en todo el mundo. La historia del origen de Fanta es un testimonio de la innovación en tiempos de adversidad, que demuestra cómo la necesidad puede impulsar la creatividad incluso en los tiempos más oscuros. Lazzaro Spallanzani y sus experimentos con la digestión. Lazzaro Spallanzani, biólogo italiano del siglo XVIII, fue un pionero en el estudio de las ciencias naturales. Su trabajo avanzó significativamente nuestra comprensión de los procesos biológicos, particularmente la fisiología y la reproducción. Uno de los aspectos más intrigantes del trabajo de Spallanzani fue su enfoque de la experimentación, utilizándose a menudo a sí mismo como sujeto de prueba para validar sus hallazgos. Un área clave de la investigación de Spallanzani fue la digestión. En un intento audaz de comprender mejor este proceso, realizó experimentos consigo mismo. Tragó pequeñas bolsas de lino que contenían diversas sustancias y luego las recuperó para examinar los efectos de la digestión. Este enfoque directo permitió a Spallanzani observar de primera mano cómo se descomponían diferentes materiales en el estómago, proporcionando datos valiosos que desafiaron las teorías existentes. A pesar de la falta de tecnología avanzada en su época, la investigación de Spallanzani estuvo marcada por un enfoque meticuloso.
Registró meticulosamente sus observaciones y buscó constantemente verificar sus hipótesis mediante experimentos prácticos. ¿Y qué descubrió? Bueno, nos ayudó a comprender más sobre la digestión y lo hizo en una época en la que las herramientas científicas eran limitadas, mucho más limitadas que hoy. El Panzerschreck. El Panzerschreck, un arma nazi utilizada por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, fue una de las primeras granadas propulsadas por cohetes que entró en combate. El Panzerschreck presentaba un tubo de acero liviano de aproximadamente 5 pies de largo y un peso aproximado de 20 libras. Era capaz de lanzar una granada propulsada por cohete de 7 libras, lo que permitía al ejército nazi llevar a cabo ataques más agresivos y devastadores. El lanzagranadas funcionaba de manera similar a la bazuca estadounidense, aunque Alemania afirmó que no era una copia. Sin embargo, el parecido es demasiado sorprendente como para ignorarlo. Para operar el Panzerschreck, el soldado cargaba el cohete en el tubo, apuntaba al objetivo y apretaba 2 gatillos, uno para amartillar el sistema de ignición y el otro para disparar la granada para proteger al operador de la explosión posterior del cohete. El arma se sostenía en el hombro, con aproximadamente la mitad del tubo sobresaliendo hacia adelante. El Panzerschreck tenía un alcance efectivo de hasta 500 pies y podía penetrar blindajes de hasta 8,25 pulgadas de espesor, lo que era más que suficiente para derrotar a los tanques aliados de la época. El desarrollo y despliegue de los lanzacohetes alemanes cambió significativamente la dinámica del combate terrestre. Sentaron un precedente para futuros avances en armamento antitanque. El diseño del Panzerschreck influyó en el desarrollo de lanzacohetes más sofisticados utilizados por los ejércitos de todo el mundo. Hoy en día, los lanzacohetes siguen siendo una parte vital de los arsenales militares modernos, lo que demuestra el impacto duradero de esta innovación de la Segunda Guerra Mundial. Científico que contrajo deliberadamente una úlcera. A principios de los años 1980, la opinión predominante era que las úlceras eran causadas principalmente por el estrés, las comidas picantes y demasiado ácido en el estómago. Sin embargo, el médico australiano Barry Marshall propuso una teoría radicalmente nueva. Muchas úlceras eran causadas por una bacteria llamada Helicobacter pylori. Para probar su hipótesis, Marshall experimentó consigo mismo. En 1984, ingirió un caldo que contenía Helicobacter pylori, esperando desarrollar, quizás después de años, una úlcera por signos de gastritis. Sorprendentemente, enfermó mucho más rápido, en tan solo unos días, presentando síntomas de gastritis aguda, una inflamación de la mucosa del estómago. Esta rápida aparición de síntomas proporcionó una fuerte evidencia directa que respaldaba su teoría. El autoexperimento de Marshall fue un punto de inflexión en la comprensión de las úlceras pépticas. Demostró que las bacterias, no el estrés ni la dieta, eran la principal causa de úlceras en el estómago y el duodeno. Este descubrimiento condujo a un cambio de paradigma en la forma en que se trataban estas afecciones, alejándose de los medicamentos reductores de ácido únicamente para incluir antibióticos para erradicar la infección por Helicobacter pylori. El enfoque de Marshall, aunque eficaz, era poco convencional y arriesgado. Planteó cuestiones éticas sobre la autoexperimentación y la investigación médica. Sin embargo, el impacto de su trabajo fue profundo y ampliamente reconocido. En 2005, Barry Marshall y su colega Robin Warren recibieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por descubrir la bacteria Helicobacter pylori y su papel en la gastritis y la úlcera péptica. La máquina Enigma, la cifra de la guerra. La máquina Enigma, un invento extraordinario desarrollado por Alemania, fue diseñada para entregar mensajes de alto secreto de forma segura. Inventada por el ingeniero alemán Arthur Scherbius al final de la Primera Guerra Mundial, la máquina se convirtió en parte integral del ejército alemán. Durante la Segunda Guerra Mundial, proporcionó el medio de comunicación más seguro entre las tropas y los altos funcionarios del gobierno. Hitler y sus científicos realizaron varios avances en la máquina, aumentando su complejidad y dificultando su descifrado por parte de las fuerzas enemigas.
el continuo juego del gato y el ratón entre la Alemania nazi y los aliados sobre el cifrado Enigma demostró la importancia de la criptografía en la guerra moderna. Los avances logrados en el descifrado del código Enigma sentaron las bases para futuros avances en informática y ciberseguridad. La máquina Enigma sigue siendo un testimonio del ingenio y la determinación de quienes trabajaron incansablemente para descubrir sus secretos, contribuyendo en última instancia a la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. Número 15. Einherzenfänger, la televisión nazi. En agosto de 1939 surgió un avance tecnológico significativo con la introducción del Einherz-Fernsehempfänger E1, que se traduce como receptor de televisión E1, también conocido como la oreja de helecho del pueblo o la televisión del pueblo. Este invento revolucionó la difusión de los medios de comunicación durante su época, elevando la propaganda nazi a niveles sin precedentes. Aunque la tecnología de la televisión ya existía antes del régimen nazi, la producción de esta versión específica fue una medida estratégica para reforzar el apoyo al esfuerzo bélico en Alemania. El objetivo era producir 10.000 unidades para distribuirlas en hogares, oficinas y bases militares en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. El desarrollo del Einherz-Fernsehempfänger también subraya el contexto más amplio de la manipulación de los medios durante la era nazi. Este uso estratégico de la tecnología para la propaganda allanó el camino para los debates modernos sobre la ética de los medios y los peligros potenciales de los medios controlados por el Estado. El estímulo de los soldados. Mientras Hitler libraba su devastadora guerra contra algunas de las naciones más poderosas del mundo, la desesperación del Tercer Reich condujo a políticas que hoy están muy mal vistas. Una de esas políticas fue la administración de drogas duras a los soldados en el campo de batalla para mejorar sus capacidades físicas y reducir la fatiga. Purbatin, una forma temprana de metanfetamina, se convirtió en una droga ampliamente utilizada entre los soldados nazis e incluso estaba disponible sin receta. El uso generalizado de las drogas pone de relieve las medidas extremas que adoptó el régimen para mantener a sus soldados luchando sin descanso, a menudo sin dormir, descansar o tener la oportunidad de cuestionar sus órdenes. El impacto más amplio de la pervitina no se entendió de inmediato. La investigación de posguerra finalmente reveló las graves consecuencias a largo plazo para la salud del consumo de metanfetamina, incluida la adicción, los problemas psicológicos y el deterioro de la salud física. Este capítulo oscuro de la historia sirve como recordatorio de los extremos peligrosos a los que pueden recurrir los gobiernos en tiempos desesperados, dejando cicatrices duraderas en sus sociedades. El hombre que se inyectó anquilostoma. David Pritchard, en un experimento poco ortodoxo, se inyectó larvas de anquilostoma para estudiar los efectos de las infecciones parasitarias en el sistema inmunológico humano. Este paso audaz fue parte de su investigación sobre la hipótesis de la higiene, sugiriendo que el aumento de las alergias y las enfermedades autoinmunes en los países desarrollados podría estar relacionado con nuestros entornos excesivamente higienizados. La fascinación de Pritchard por esta hipótesis fue impulsada por las observaciones de que ciertas infecciones parasitarias podrían mitigar los síntomas de trastornos autoinmunes como las alergias y el asma. El razonamiento detrás de esta teoría es intrigante. Sugiere que la falta de exposición a agentes infecciosos en nuestro estilo de vida moderno y más limpio puede hacer que el sistema inmunológico reaccione exageradamente, lo que lleva a un aumento de las respuestas alérgicas y autoinmunes. Motivado a explorar esto más a fondo, Pritchard tomó la medida extrema de convertirse en su propio sujeto de prueba, introduciendo larvas de anquilostoma en su cuerpo. Su objetivo era observar de cerca la interacción entre los parásitos y su sistema inmunológico. Por lo general, los anquilostomas se consideran dañinos y se sabe que causan anemia y desnutrición. Sin embargo, la autoinfección controlada de Pritchard era un riesgo calculado para la observación. Los resultados de su autoexperimentación fueron bastante reveladores. Pritchard notó cambios en la respuesta inmune de su cuerpo después de la infección por anquilostomas,
lo que respalda la idea de que la exposición a ciertos parásitos podría ayudar a regular el sistema inmunológico. Potencialmente, esto podría abrir nuevas vías para el tratamiento de diversas enfermedades autoinmunes. A través de su trabajo, David Pritchard ha arrojado luz sobre las complejas interacciones entre humanos y parásitos. Sus hallazgos contribuyen a un creciente cuerpo de investigación que explora cómo las infecciones parasitarias controladas podrían aprovecharse para tratar enfermedades autoinmunes, cambiando nuestra comprensión tradicional de los parásitos en la salud humana. El estudio provocó impedimentos del habla a niños huérfanos. El estudio del monstruo fue un escalofriante experimento sobre la tartamudez realizado en 1939 en Davenport, Iowa. Wendell Johnson, un conocido logopeda, y su estudiante de posgrado Mary Tudor dirigieron el estudio en la Universidad de Iowa. Seleccionaron a 22 niños de un orfanato de veteranos para su investigación. Los niños desconocían el verdadero propósito del experimento. Creyendo que estaban recibiendo terapia del habla, Tudor se propuso inducir la tartamudez en niños que hablaban normalmente y ver si decirles a los tartamudos que hablaban bien marcaría la diferencia. Entre los 22 niños, 10 habían sido etiquetados como tartamudos por sus maestros y cuidadores antes de que comenzara el estudio. Tudor, junto con otros 5 estudiantes de posgrado que actuaban como jueces, escucharon el habla de cada niño y los calificaron del 1 al 5, confirmando las evaluaciones de la escuela. El estudio duró varios meses, durante los cuales el grupo de tartamudos soportó estrés emocional y críticas destinadas a hacerlos tartamudear. Muchos niños comenzaron a tener problemas para hablar y manejar sus sentimientos, y estos problemas se les quedaron a medida que crecieron. El experimento ignoró descaradamente los estándares éticos como no hacer daño y el consentimiento informado, lo que provocó fuertes críticas por engañar y manipular emocionalmente a niños vulnerables. Aunque el estudio se realizó mucho antes de que existiera la supervisión formal de la investigación, desató indignación, especialmente dentro de la comunidad científica. Sirve como un recordatorio inquietante de los problemas éticos que pueden surgir en la búsqueda del conocimiento científico. Experimentación en fisiología sensorial. Sir Henry Head fue un neurólogo inglés cuyo trabajo avanzó significativamente nuestra comprensión del sistema nervioso. En el centro de la investigación de Head se encontraba la pregunta: ¿cómo percibe el cuerpo humano las sensaciones a través de los nervios? Bueno, para saber la respuesta, el Dr. James Sherin realizó una cirugía en la cabeza del nervio radial, uno de los nervios primarios del brazo. El objetivo era estudiar el nuevo crecimiento de los nervios y el retorno de la sensación después de una lesión deliberada de los nervios. Esta autoexperimentación no fue solo una muestra de increíble coraje personal, sino también una investigación científica meticulosa. Durante varios años, Head documentó cuidadosamente las sensaciones cambiantes en su brazo. A medida que el nervio se regeneraba, catalogó diversas experiencias sensoriales, distinguiendo entre sensaciones protopáticas y epicríticas, términos que acuñó para describir diferentes aspectos de la percepción del tacto y la temperatura. Su trabajo arrojó luz sobre cómo los diferentes tipos de nervios sensoriales contribuyen a nuestra percepción del tacto y la temperatura. Fue un gran paso adelante en neurología, ya que proporcionó información sobre la función nerviosa y los trastornos sensoriales. La varilla intramedular. Al revolucionar el tratamiento de las fracturas óseas más allá de su tecnología militar y propaganda, los nazis dieron pasos importantes en la ciencia médica, siendo pioneros en nuevos avances y procedimientos. Un ejemplo notable es la varilla intramedular, también conocida como clavo intramedular, desarrollada en 1939 por el científico alemán Gerhard Kuntzer. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos soldados sufrieron fracturas de fémur y aunque existían procedimientos establecidos para tratar estas lesiones, no eran tan eficientes como deseaban los nazis. Los tratamientos tradicionales con tracción o yeso requerían largos periodos de inactividad que el ejército no podía permitirse. Por lo tanto, se encargó a los científicos alemanes que crearan un método para acelerar el proceso de curación de los huesos rotos,
lo que permitiría a los soldados heridos regresar al campo de batalla antes. Fue en estas circunstancias que se introdujo la varilla intramedular. Esta varilla, hecha de titanio o acero inoxidable, transformó el tratamiento ortopédico. Se insertaba en el canal del hueso de la cadera o la rodilla y luego se atornillaba en su lugar, manteniendo la alineación correcta del hueso durante el proceso de curación. Esta innovación permitió a los soldados recuperarse más rápidamente, a veces en tan solo unas semanas, lo que les permitió reanudar sus tareas. La varilla intramedular resultó tan eficaz que su uso se extendió más allá de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, sigue siendo una herramienta vital en la cirugía ortopédica, ayudando en el tratamiento de varios tipos de fracturas y revolucionando la atención al paciente en el campo médico. Operación Big Buzz, guerra biológica con mosquitos. Esta prueba secreta, realizada en 1955 en Savannah, Georgia, y más tarde en Avon Park, Florida, en 1956, tenía como objetivo explorar un nuevo método de guerra biológica. En estas pruebas, los militares arrojaron más de 300 mosquitos gigantes desde aviones y los dispersaron en el suelo. El objetivo era ver si estos mosquitos, específicamente los mosquitos de la fiebre amarilla conocidos como Aedes aegypti, podían usarse para propagar enfermedades. Para llevar a cabo este experimento, se criaron 1 millón de mosquitos hembra. De estos, 330. Mosquitos no infectados fueron dispersados desde aviones y mediante bombas especiales lanzadas en tierra. El resto fueron infectados para probar si podían transmitir la fiebre amarilla y cómo podían almacenarse y usarse en armas. Se descubrió que los mosquitos viajaban hasta 2000 pies desde donde fueron liberados. Una vez en áreas pobladas, los mosquitos comenzaron a picar a humanos y conejillos de indias. En un día, muchos habían entrado en las casas y habían picado a los residentes, lo que demostró que podían propagarse fácilmente. Se mantuvo al público en la oscuridad sobre esto, lo que generó temores y preocupaciones éticas sobre el consentimiento y los posibles riesgos para la salud. El hombre que inyectó polio a su familia. Entre 1948 y 1955 se produjeron varias epidemias de polio. Fueron tiempos difíciles sin una vacuna. Muchos se vieron afectados. Y entonces Jonas Salk dio un paso al frente, pero no sin hacer algunos sacrificios. Después de desarrollar lo que creía que era una vacuna segura y eficaz, Salk enfrentó un obstáculo importante: demostrar su seguridad. Ahora todos sabemos lo horrible que es aceptar un medicamento sin confirmar su seguridad. Y Salk lo sabía, y así él y su familia se convirtieron en los primeros en recibir la vacuna. Así es. Salk se vacunó a sí mismo, a su esposa y a sus hijos, demostrando su confianza en su creación. Sus acciones fueron fundamentales para ganarse la confianza del público a la hora de facilitar uno de los ensayos clínicos más importantes de todos los tiempos. Este ensayo demostró la seguridad de la vacuna, lo que condujo a su uso generalizado y, en última instancia, cambió el rumbo contra la polio. El cohete Quinto 2. La Segunda Guerra Mundial, a pesar de sus horrores, impulsó numerosos avances tecnológicos que, aunque inicialmente se desarrollaron con fines destructivos, más tarde encontraron aplicaciones en otros campos. Una invención notable fue el cohete Quinto 2, un misil balístico alemán diseñado para dar a la Alemania nazi una ventaja tecnológica sobre sus enemigos. El desarrollo del cohete Quinto 2 comenzó en 1936 bajo la dirección de Wernher von Braun. El 3 de octubre de 1942 tuvo lugar el primer lanzamiento exitoso de esta maravilla de la ingeniería, el primer misil balístico guiado de largo alcance. El Quimpe 2 alteró significativamente la dinámica de la guerra, proporcionando a Alemania una ventaja estratégica temporal. El impacto del cohete Quinto 2 se sintió de inmediato. El 6 de septiembre de 1944 se lanzó el primer misil Quinto 2 contra París. Apenas 2 días después, Alemania inició una campaña de bombardeos contra Gran Bretaña, lanzando finalmente más de 1.100 Quinto 2, lo que provocó la muerte de más de 5.000 personas.
Los misiles Quimpe-2 eran impresionantes en tamaño, medían aproximadamente 47 pies de largo y pesaban entre 28,29 mil libras. Después de la Segunda Guerra Mundial, la tecnología de los cohetes Quinto-2 fue estudiada extensamente por otras naciones. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética capturaron a científicos e ingenieros alemanes, incluido Wernher von Braun, para avanzar en sus propios programas espaciales y de misiles. Las innovaciones desarrolladas para el BUE-2 sentaron las bases para la futura exploración espacial. El estudio del Hospital Judío de Enfermedades Crónicas. En el verano de 1963, Chester M. Southam, un destacado médico del Instituto Sloan Kettering para la investigación del cáncer y otras instituciones prestigiosas, realizó un experimento controvertido. Junto con Deogracius B. Custodio, un médico residente sin licencia de Filipinas en el Hospital Judío de Enfermedades Crónicas, JCDH, en Brooklyn, Nueva York, Southam tenía como objetivo determinar si la deficiencia inmunológica en los pacientes con cáncer se debía a su cáncer o a su condición debilitada. Inyectaron células cancerosas vivas cultivadas en 22 pacientes ancianos frágiles que no tenían cáncer, creyendo que estas células serían rechazadas sin causar daño. Sin embargo, los pacientes no fueron informados sobre la naturaleza de la inyección, lo que resultó en una gran angustia, empeoramiento de la salud y algunas muertes. Mientras algunos defendieron las intenciones de Southam y sus contribuciones científicas, William A. Hyman, director del JCDH, llevó el asunto a la Corte Suprema de Brooklyn, acusando al hospital de usar a los pacientes como conejillos de indias sin su consentimiento. El Centro de Cáncer Sloan Kettering, un centro conmemorativo, reveló más tarde que la investigación mostraba que los pacientes con cáncer podrían carecer de un mecanismo inmunológico que se encuentra en otros, lo que proporciona información valiosa. A pesar de las afirmaciones iniciales del consentimiento del paciente, se reveló que los pacientes no sabían que se les inyectaron células cancerosas. El hombre que deliberadamente se infectó con una enfermedad. Nacido en Escocia en 1728, Hunter es a menudo aclamado como el padre de la cirugía moderna. Sus contribuciones a la medicina son enormes, pero son sus métodos poco convencionales y su audaz experimentación personal lo que realmente lo distingue. El interés de Hunter por la anatomía y la cirugía comenzó temprano en su carrera, lo que lo llevó a convertirse en uno de los cirujanos más hábiles de su tiempo. No era solo un médico, sino un ferviente defensor de la investigación experimental en medicina. Hunter creía en el aprendizaje a través de la observación directa y la experiencia práctica, una filosofía que guió gran parte de su trabajo. Uno de los autoexperimentos más notables de Hunter implicó inocularse con material de un paciente con gonorrea. Su objetivo era comprender la relación entre la gonorrea y la sífilis, dos enfermedades que a menudo se confundían en aquella época. Sin embargo, este experimento resultó en que Hunter contrajera sífilis, no gonorrea, lo que provocó una afección dolorosa y crónica. A pesar de este revés, Hunter continuó su investigación, impulsado por una búsqueda incesante del conocimiento médico. Y sí, a pesar de contraer la enfermedad, su matrimonio no se detuvo del todo, sino que simplemente se retrasó. Esa es una mujer valiente. Vacuna contra el SIDA. Si te encanta leer revistas médicas, quizás te hayas encontrado con Pradip Seth. Después de todo, él es uno de los investigadores contemporáneos de este vídeo. Pradip Seth es un virólogo indio interesado en encontrar una vacuna contra el SIDA. Lo investigó por primera vez cuando estaba rodeado de estigma, incertidumbre y miedo. Hace décadas, la gente no entendía la enfermedad. Muchos creen que estar en la misma habitación que una persona con SIDA o VIH aumentaría sus posibilidades de infectarse. Aunque ese no fue el caso, tomó mucho tiempo para que el estigma que los rodeaba disminuyera, y así, en un intento por demostrar la eficacia de una posible vacuna contra el VIH que estaba desarrollando, Seth tomó la inusual medida de probarla él mismo. Aunque Seth no estaba poniendo en peligro a nadie más que a sí mismo, y a pesar de sus garantías de que confiaba en la vacuna, sus compañeros y colegas denunciaron que el ensayo no era ético.
El primer avión de combate del mundo. La introducción del Messerschmitt Schwalbe, conocido como el primer avión de combate producido en serie del mundo, marcó un salto monumental en la historia de la aviación. El desarrollo de esta aeronave revolucionaria se remonta a la visión de Adolf Hitler de crear un arma maravillosa capaz de bombardear a los aliados. La fase de diseño comenzó en abril de 1939, incluso antes de que comenzara oficialmente la Segunda Guerra Mundial. El 18 de abril de 1941, el Mi-262 realizó su primer vuelo con un motor de pistón, y más de un año después, el 18 de julio de 1942, logró su primer vuelo con propulsión a reacción. Esto marcó el comienzo de una nueva era en la tecnología militar y la aviación. Además de sus aplicaciones militares, el diseño innovador del Mi-260 influyó en el desarrollo futuro de los aviones de combate. Los principios de propulsión a reacción y eficiencia aerodinámica que este avión introdujo sentaron las bases para las generaciones posteriores de aviones con propulsión a reacción. El estudio de la malaria. En la penitenciaría de Stateville, provocó malaria en los reclusos durante la Segunda Guerra Mundial. La investigación sobre la malaria se llevó a cabo en prisiones de Estados Unidos, siendo un ejemplo notable la penitenciaría de Stateville en Illinois. Aquí, los investigadores infectaron deliberadamente a prisioneros con malaria para probar nuevos medicamentos contra la malaria. El entorno de la prisión era ideal para los experimentos controlados porque permitía a los investigadores mantener constantes muchas variables. Los experimentos aprovecharon el entorno único de la prisión. Todos los participantes eran hombres blancos de edad y salud similares, lo que reflejaba la demografía típica de la población de Stateville. El estricto entorno de una prisión de máxima seguridad también significaba que el comportamiento de los prisioneros era más uniforme. Los investigadores podían seguir de cerca a casi todos los participantes porque todos tenían sentencias de larga duración. Las ofertas de reevaluación de la libertad condicional y los incentivos financieros que iban desde $25 hasta $100 facilitaron la búsqueda de voluntarios dispuestos a participar en estos ensayos. Los prisioneros en estos estudios sufrieron graves síntomas de malaria, incluidas fiebre alta, escalofríos y una enfermedad importante. Algunos experimentaron problemas de salud a largo plazo debido a la naturaleza intensa de los experimentos. Aunque la investigación de Stateville dio lugar a varias publicaciones, tuvo poco impacto duradero en el tratamiento de la malaria. El legado principal de estos experimentos es el debate ético que provocaron sobre el uso de prisioneros para la investigación médica, que se hace eco de los problemas morales planteados por los experimentos humanos de la Alemania nazi. La tecnología de filmación en 3D. Curiosamente, Alemania descubrió y utilizó esta tecnología años antes de que Hollywood comenzara a incorporarla a sus producciones. Según revelaciones del cineasta australiano Philip Mora, se descubrieron 2 películas de propaganda nazi filmadas en 3D que datan de 1936. Esto fue 16 años antes de que Hollywood comercializara la tecnología en 1953. El descubrimiento de estas películas pone de relieve lo avanzada que estaba la Alemania nazi en el uso de tecnología de vanguardia con fines propagandísticos. Estas primeras películas en 3D se utilizaron para crear una experiencia más inmersiva y atractiva para los espectadores, mejorando así la eficacia de los mensajes de propaganda. La tecnología detrás de estas películas en 3D implicó métodos innovadores de captura y proyección de imágenes que crearon una sensación de profundidad, haciendo que la experiencia visual fuera más real. La influencia de los avances nazis en la filmación en 3D se puede ver en el contexto más amplio del progreso tecnológico. Si bien la tecnología 3D de hoy es mucho más sofisticada, los primeros experimentos de los ingenieros nazis sentaron las bases para futuros desarrollos en el campo. El estudio sobre anticonceptivos de San Antonio. Proporcionó a las mujeres anticonceptivos falsos. Justo cuando crees que ya lo has oído todo sobre experimentos médicos poco éticos, la historia tiene una nueva sorpresa para ti. A principios de los años 70, una clínica de control de la natalidad en San Antonio
realizó un estudio inquietante sobre mujeres mexicano-americanas pobres. La investigación, dirigida por el Dr. Goldziher, involucró a casi 400 mujeres que acudieron a la clínica en busca de anticonceptivos. La mayoría de estas mujeres eran de bajos ingresos y nunca antes habían usado píldoras anticonceptivas. El estudio tenía como objetivo ver si los efectos secundarios menores de las diferentes píldoras anticonceptivas se debían realmente a las hormonas sintéticas que contenían. En este experimento, a las mujeres se les dio al azar uno de los 4 tipos de píldoras anticonceptivas o un placebo, una píldora de placebo durante 6 meses. Nunca se les dijo que podrían recibir un placebo o que formaban parte de un estudio de investigación. Como resultado, muchas mujeres informaron efectos secundarios como dolores de cabeza, ansiedad, depresión y aumento de peso. Pero lo sorprendente es que de las 76 mujeres que recibieron el placebo, al menos 10 terminaron embarazadas, mientras que solo una mujer de los otros grupos se quedó embarazada. Los resultados se compartieron en una importante conferencia sobre fertilidad, lo que provocó una protesta debido al trato engañoso de estas mujeres vulnerables. El estudio se destacó más tarde en las audiencias del Senado de 1973 sobre experimentación humana, que finalmente llevaron a la formación de la Comisión Nacional en 1974. Henry Beecher utilizó el estudio Gold Zero para demostrar la necesidad urgente de mejores estándares éticos en la investigación, enfatizando que aún queda mucho trabajo por hacer. El senador Mondale condenó el estudio, comparándolo con los notorios experimentos de Tuskegee como absolutamente escandalosos, inmorales y una afrenta a la dignidad humana. Te hace preguntarte por qué este estudio no es tan infame como otros casos como Tuskegee o Willowbrook. Nos vemos en el próximo video.